Cuando nosotros tenemos esa hermosa bendición de trabajar y trabajar toda la vida en el Señor y estar trabajando para Él, pues nos lleva directamente a cuando logramos nuestra meta, que es llegar allá. Entonces imagínate que tu gran sueño, tu gran meta es llegar a ser profesional en algo. Y cuando tú te gradúas, ¿te entristeces? No, porque es tu gran meta. Entonces, hoy en este día queremos empezar con algo hermoso de parte de nuestro papá y se llama croquis espiritual. ¿El croquis espiritual qué es? Cuando una vez me pegaron un susto impresionante, creo que es uno de los sustos fuertes que tenemos en nuestras vidas, es cuando a mí me dijeron que empezó creo que fue el dolor en un pulmón, no me acuerdo muy bien, eso fue el año pasado, que empecé a toser y fue un dolor en un pulmón, ¿cierto? Y entonces el dolor en el pulmón y todo el mundo decía, es la espalda, y después fue el pulmón. Y pues los hombres que hemos sido golpeados por nuestras mujeres entendemos qué es ese dolor de pulmón, ¿cierto, mi Mao? Tú sabes muy bien qué es eso. Y uno empieza a sentir ese dolor y dice, no, pues debe ser un golpe que ella... Pero entonces el médico me dijo que, pues, terapia matrimonial y todo eso. Entonces después me dijo, no, esa tos es rara, esa tos no es normal que tú la tengas. Y les cuento que me metieron un SCAD scan y me dijeron, bueno, vamos a hacerte un estudio y salió que todo era hermoso, lógico. Entonces, después de eso me dijeron, algo está pasando en su pulmón realmente. Vimos unas manchitas y yo dije, ¿y esas manchitas? Dijo, no, déjeme mirar más profundo. Y te hacen un contraste. ¿Alguien ha tenido un examen de contraste que te meten una inyección con una vaina que te empieza a quemar todo y tú sientes como fuego por dentro y después te ponen en una maquinita? Y en esa maquinita te empiezan a escanear todo, 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 pues el lugar donde ellos quieren ver. Y me acuerdo que uno de ellos, cuando terminó, me mostró que era todo oscuro, todo negrito, negrito, y me dijo, si llega a salir punticos amarillos, significa que hay ahí un punto de cáncer. Puede ser hasta un tumor, algo que tienes ahí en tu pulmón. Y entonces yo esperé que hubiera el escáner y terminó el examen y dije que esté todo oscurito. Cuando llega él y me dice, es mejor que vengas mañana y hables con tu médico, pues imaginarán uno cómo lo toma todo el día, ¿no? ¿Y será que sería un puntico? ¿Será que no? Y cuando llega el otro día el médico y me dice, sí salió algo, pero entonces esto puede ser dos cosas, o un tumor o un coágulo de grasa. Yo dije, es grasa, fijo. Eso debe ser grasa y un pedazo de costilla que me quedó por ahí de esa, que nos gusta esa carnecita, así quedó ahí. Pero entonces al otro día que hizo el médico, lógicamente me hicieron un examen donde te hacen como una biopsia y gracias a Dios estaba cerca por este lado, entonces me metieron un aparatico y sacaron un pedacito y gracias a Dios salió todo negativo. Pero yo le pedí el favor que me dejara ver esa, llamémoslo así, radiografía. Entonces se veía todo el cuerpo cuadrado, esos apps impresionantes. Y cuando llegó un momento en que yo vi el puntico amarillo y le dije, mi hijo, sí, mira, el cerebro, siempre digo cerebro, tiene que tener esos puntos amarillos porque tiene agua, tiene todo. Y también, pero no debe haber nada ni en tus pulmones, ni en este punto, ni en este. Entonces yo le dije, perfecto. Y cuando vi los diferentes colores, el Señor me traía a memoria ese punto con crónica espiritual, porque llevo toda la semana casi soñando con eso, en ver cómo el enemigo nos ve. Y él ve esos punticos que son, ¿qué? Nuestras debilidades. Él sabe que hay un estudio y él te ve y dice, por este lado yo le puedo entrar. Por este ladito yo sé que a este cae o esta cae. Y entonces el Señor, ¿qué hace? El Señor en medio de su presencia nos cubre porque Él también conoce cuál es tu debilidad. La conoce también que sabe que si te sales de la presencia, inmediatamente eres presa fácil para caer en ello. Hay algo que se le llama concupiscencia, que es algo que es ese punto que está en nuestro corazón, en nuestra vida, que el otro mira y dice, a este, el problema de este es el dinero.
Y entonces mientras que está en la presencia está controlado. Pero el otro empieza a lanzar algo que se llama ¿qué? ¿Por qué se llama dardos? Ahora empiezo a entender muchas cosas, que eso es como decir que el agua moja, y uno empieza a entender por qué. Porque el que lanza el dardo no lo lanza en cualquier lado. Si tú coges un dardo para lanzar, ¿te concentras en qué? ¿En la pared? No, en todo el círculo. Y por eso él sabe que el enemigo es como un dardo porque va hacia el punto de tu debilidad. Y todo el tiempo te empieza a lanzar desde allá. Pero va a llegar un momento que si no estás en la presencia de Dios y te toma por fuera de la presencia, ese dardo va a ser efectivo. Y cuando te des cuenta, vas a empezar a pensar, a hablar y a actuar como no deberías haberlo hecho. Y tú vas a decir, ¿pero por qué? Porque te saliste de la presencia del Señor y eso empezó a marcar. Ahora, si tú conocieras tu debilidad y conocieras que por ese lado es donde te puede entrar el enemigo, como decimos en Primera de Pueblo 3:4, ¿darías papaya? No. Tú dices, no, yo no haría eso. Pero realmente es que dejar de orar y dejar de estar bajo la presencia es dar papaya. Porque aquí ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos tenemos de un pie donde cojeamos. Dios conoce y el enemigo conoce tu debilidad y sabe cómo eres. Entonces, si tú te sales de la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Vas a empezar a actuar, pensar y obrar como tal vez lo hacías antes. ¿Cuántos de aquí no arreglaban sus situaciones antes a los golpes, a las malas palabras? A mí me contrataron varias veces, yo manejaba moto, nada, mentira. Entonces, uno contrataba y uno que decía, el de la moto, y uno se reía, pero es que había su caso. ¿Cómo resolvías antes tú tus problemas? ¿Cómo resolvías antes de conocer a Dios tus situaciones? Si tenías un problema económico, ¿cómo lo resolvías antes? Me presta, me lleva, me trae, miento, hago el negocio torcido, muevo, hago. ¿Qué hacías antes de conocer a Dios? Pero ahora conociendo a Dios, ¿sigues haciendo lo mismo? Sería la pregunta. Porque si sigues haciendo lo mismo, significa que tu croquis espiritual fue atacado por un dardo, pero estás fuera de la presencia. ¿Qué toca buscar? La presencia de Dios. Y por amor, Dios hace algo que a ti y a mí no nos gusta. No nos gusta. ¿Y cómo corrige? Tocando este punto. ¿Cómo crees que él haría tocando ese punto? ¿Cómo te corregiría en ese punto? Mandando las pruebas, ¿para qué? Para volverte a traer a la presencia. Porque si no te vuelve a traer, no, ahí voy. Ese punto es el que vamos hoy a... Porque nos dice la palabra de Dios, resistid al demonio o resistid al enemigo y él huirá de ti. Y uno dice, no, yo lo resisto. ¿Cómo? No es resistirlo a él. ¿Sabes qué es? Salud flaca. Es resistir qué? La prueba. Resistir el quedarte ahí, el no devolver mal por mal, el no hacer lo que tu carne te está pidiendo que hagas. Es resistir porque si tú resistes, vas a cambiar. Vas a cambiar. Miren, mis amados, venir a este país y seguir con la mentalidad de tu país, hasta aquí llegaste. Hasta la misma palabra de Dios dice que al país que vieres, hacer lo que, estoy como el chavo, hacer lo que vieres. ¿Por qué? Porque si no te adecuas a este sistema, vas a tener muchos problemas. Entonces el Señor dice resiste. ¿Por qué? Porque yo no te estoy trayendo a pasarla mal, yo no te estoy trayendo a que sufras, te estoy trayendo porque si sales de la presencia, sí te va a causar problemas, pero dentro de mi presencia, eso que es tu debilidad se convierte en tu fortaleza. Y por eso el Señor es tan bello que te dice, no te he dado nada que no pueda resistir. O sea que Él sabe hasta dónde te puede apretar para que no salgas de su presencia, para mantenerte en casa. A mí me da risa como mi esposa ha intentado convencer a Camila por todos los medios de que no se vaya a otra universidad lejos.
Por ella le pone universidad online y todo el cuento para que no se vaya. Y soy yo el que le digo, váyase, disfrute la vida, haga lo que yo no puedo hacer, dejar a su mamá, irme a buscar. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver. Pero qué quiere decir con esto? Que uno de papá quisiera tenerlos en la casita. Y eso es papá, quiere tenerte cerca porque sabe que tú no puedes con algo que te puede quedar grande. Tú ves crecer a tus hijos y cuando llegan a un punto tú dices, uy, donde este no tenga quien le cocine, donde este no tenga quien le arregle, quien le haga, quien le mueva, ¡ja! ¿Qué va a pasar con él o con ella? Lo mismo pasa con Dios, conoce tu debilidad y dice, empecemos a trabajar en esto ya, porque si no trabajamos ya, el otro conoce su debilidad y le va a hacer daño. Por eso si te das cuenta, casi el 70% de relaciones amorosas que terminan en uniones es por faltante de aquí y faltante de acá. Cubren o se llenan sus faltantes y después están peleando porque el faltante ya está cubierto. Ya no hay nada que nos una. Mi faltante era alguien que me cuidara, ya tengo quien me cuide, entonces ya para qué estás. Y ahí empiezan los rollos. Nosotros debemos entender muy bien que mientras que Dios está cubriendo mi debilidad, si me salgo de la presencia, el otro la puede aprovechar toda la vida. Un cuchillo en las manos de Meide es un peligro. Un cuchillo para cocinar o un cuchillo para matar. El internet puede ser para buscar, como también para caer en cosas que, wow, todo en tus manos decide si es bueno o malo. Lo que le da el bueno y el malo es quien lo está utilizando. Y ahí es donde nos toca mirarnos cómo somos y cómo estamos en las cosas del Señor. Y vamos a ver ejemplos de cómo el enemigo hace para sacarnos de la presencia de Dios. Por ejemplo, lo primero, nos acordamos de Adán y Eva. Lo primero que hizo el enemigo, ¿qué fue? Mujeres, hablen tranquilas, expresen que por culpa de quién, de quién, de quién. No, mentiras, por culpa de nosotros, muchas Evas, usar a Eva. Pero Adán y Eva tienen el mismo nivel de responsabilidad en lo que pasó. Pero lo primero que hizo el enemigo fue romper mi comunión con Dios. Eso fue lo primero que hizo. Cuando el enemigo te rompe la comunión con Dios, estás a punto de salir de la presencia. Estás a punto de salir del Edén. Cuando tú empiezas a romper tu comunión con Dios, empiezas a ver que el Edén y la presencia de Dios cada vez está más lejos de ti. Y eso fue lo primero que él hizo, romper eso en la vida de ellos dos, romper esa relación. Y después que rompió la relación, todos sabemos, pecaron y después de pecar, ¿lo que pasó? Lo sacaron del Edén. Y al sacarlo del Edén, les formó una familia. Y estando fuera del Edén, ¿qué hizo? Segundo paso, ya desvinculó mi relación con Dios. Ahora dividió una familia. Rompe mi comunión con Dios y lo segundo que busca es romper mi comunión con mi prójimo, con mi familia, con mi entorno. Él no empieza diferente. Si él quiere atacar, por ejemplo, a alguno de los que estemos acá, mi flaca que está de luna de miel todavía, está recién casadita, está. Lo primero que hace es romper su comunión con Dios. ¿Por qué? Para que vuelva a salir los puntos que te digo y sabe por dónde atacarla a ella y dónde atacarlo a él para después formar la división dentro del hogar y dentro del matrimonio. Si nosotros perdemos la comunión con Dios, estamos a punto de perderlo todo. Y por eso necesitamos estar siempre en la presencia de Dios. Y el segundo plan de destrucción, de dividir a la familia, de romper la comunión, pues lógicamente lo hizo con Caín y Abel. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Quién de los dos era el malo? Caín. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que el malo era Caín? ¿Quién dice que el malo era Abel? Caín era el malo. Pues vamos a ver si Caín era tan malo como nos lo han pintado. O
por estar por fuera, no es que era tan malo, es que le vieron los punticos por donde podían entrarle y dañarle todo. Vamos a ver que el Caín no era tan malo como todo el mundo nos lo pinta. Y vamos a ver unas cositas en la palabra de Dios que nos llevan a entender en serio esa presencia. Génesis 4. Génesis 4 del 1 y vamos a estar viendo casi todo Génesis 4 hasta un punto. Pero Génesis 4. Versículo 1 y versículo 2. Génesis 4. Uy, mira Juan, están pidiendo nómina ya. Uy. El que quiera cafecito avise, por favor. Tecito, pancito. Génesis 4, ¿qué nos dice? Versículo 1. Adán conoció a Eva. En la palabra de Dios, cuando tú veas la palabra conoció, no era de mucho gusto, Adán, sino conoció significa que tuvieron relaciones íntimas. Entonces eso ahora es difícil, por eso cuando alguien me dice, ¿y tú la conoces? Y me dice, sí. Y yo, ¿en serio? Y le digo, me dice, ¿sí la conoces? Sí, yo, ay, Dios mío, ya la conoce. No, hay que llegar hasta un punto. Tú vas a conocer a alguien, pero cuando lo conozcas que realmente quieres entrar en ese punto. Entonces, Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió un hijo, perdón, y concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un hijo varón. Y después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. ¿Qué se dice de Abel? ¿Qué significa Abel? Mira que cuando nace Caín, su mamá sí dice algo referente a Caín, pero cuando nace Abel, no aparece nada. Y Caín significa por la voluntad del Señor he adquirido. He adquirido. Mira, aquí nos deja ver que Caín no vino por voluntad humana. Caín viene por la voluntad de ¿quién? De Dios. Por la voluntad de Dios fue que llegó Caín. De Abel no se sabe mucho, pero de Caín vamos a ver que se sabe bastante. Entonces Caín viene por la voluntad de Dios. ¿Dónde realmente estaba la perfección? No era en Abel. La perfección que buscaba Dios estaba en Caín. No estaba en Abel. Y recordemos que el primogénito era Caín. Entonces, ¿quiénes o a quiénes el enemigo ataca más? A los que vienen ¿por qué? Por voluntad de Dios. ¿Vamos entendiendo por dónde vamos andando? Vamos a ver cómo toma una persona como a Caín, pero tenemos que darnos, uy, pásalo por acá también. Esos niños van a comer bueno hoy. Es un mamón. Túmbelas, arránquelas, haga lo que quiera. No, déjala. Así empezó Cami y ya ahorita está en el sonido. Entonces, ella ya volvió el porcón, déjala que va para allá, va a comer allá, corre, mamita. Déjela, papi, que ya hay gente de aquí. ¿A quién el enemigo ataca? A los que precisamente están bajo la voluntad de Dios. Pero hay algo impresionante aquí. Cuando el enemigo vea que Caín tiene un propósito, que Caín viene bajo la voluntad de Dios, actúa inmediatamente. Y lo primero que le hace es ponerle un espíritu de envidia. ¿Usted sabe que la envidia no es de usted? La envidia viene de un espíritu que le hace sentir esa envidia, que le hace sentir eso. Celos, envidia, contiendas son nombres de espíritus. Usted no puede orar y decir, Señor, quítame la envidia. Señor, quítame este espíritu que se llama envidia. Arráncalo de mí. Es que soy celosa. Usted está diciendo, acepto el espíritu que me puso. Usted no es celosa, usted no es celoso. Es un espíritu que le aconseja.
La envidia lo tiene todo el tiempo hablándole. Entonces, por eso usted tiene que rechazar a ese espíritu de envidia. Pero fue lo primero que colocó el demonio, lo colocó en Caín. Y todo el tiempo estaba ahí, porque era perfecto. Él era el perfecto de los hijos de Adán. Ya estamos viendo que Caín no era tan malo, porque ante los ojos de Dios era el perfecto, no era Abel. Sigamos. Sabemos que después de que pasa lo que pasó, que Caín mata a Abel, viene un tercer hijo que se llama Set, que es el que ella misma después de eso, la misma Eva dice, porque este me lo dio, perdón, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, quien mató a Caín. Entonces, este Set viene como a reemplazar ese espacio de Abel, pero mira que hablan de Caín y hablan de Set, pero no hablan de Abel. Sigamos. ¿Qué vemos con Caín? Que no fue traído por el demonio a dañar todo, porque el que lo trajo fue nuestro Dios. Y a veces pensamos que la ovejita negra de la familia, yo era una de las ovejitas negras de la familia, es que dejemos a ver si Dios no los puede utilizar. Recuerda que el enemigo ataca a lo que le pertenece a Dios. Si no le pertenece a Dios, el enemigo no ataca. Pero ¿qué pasa si te sientes atacado en algún área de tu vida? Si ves que tu hogar está siendo atacado, tus finanzas están siendo atacadas, tus hijos están siendo atacados, tus sueños, tu emprendimiento están siendo atacados, pues no te sientas más triste y mal. Significa que le pertenece eso a Dios y por eso te están atacando. No estás en las manos del enemigo, estás en las manos de Dios y por eso te están atacando, porque tu vida le pertenece a Dios. Y déjame decirte que por eso hay hijos que en este momento te dan tanta guerra, tanta guerra. Lo único que te pido es que sigas orando por ellos, porque ellos son voluntad de Dios. Voluntad de Dios. Tenemos que entender que esos hijos que se conocen hoy como tal vez esos Caínes, ovejas negras o que están apartados de Dios, son la maravilloso y van a ser los maravillosos instrumentos que Dios va a usar el día de mañana. Pero tenemos que continuar. Yo le invito a los padres, no sean tan pasivos como fue Eva. Eva fue muy pasiva. Lo que tienes que hacer es seguir orando por tu Caín. Sigue orando por tu Caín para que no se te dañe. Pero, ¿qué es tu Caín hoy? ¿Es tu hogar? ¿Es tus sueños? ¿Es un hijo? ¿Es tus padres? ¿Qué es tu Caín hoy? Que tú dices, no, es que es imposible, esto no cambia, esto no viene, esto no puede ser. Pues déjame decirte que era el propósito de Dios, era con Caín y no con Abel. Dios tenía todo puesto en los ojos de Caín, no en Abel. Ahora, en el tiempo de la ofrenda, ¿te acuerdas de las ofrendas que entregó primero Caín y después Abel? ¿O quién llegó primero, Abel o Caín? ¿Alguien se acuerda? ¿Y por qué llegó primero Caín? ¿Vivía más cerquita? ¿Era el mayor? ¿O será que la tenía más clara que Abel? Pensemos. Ah, o sea que Caín tenía claro lo que eran las ofrendas y presentarse ante Dios. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Quién entregó mejor ofrenda, Caín o Abel? Muy bien. ¿Y por qué dices que la mejor ofrenda fue la de Caín que la de Abel? Muy bien. Intención del corazón. Estamos totalmente de acuerdo. Cuando presenta la ofrenda y llega Caín, ¿y Caín a qué se dedicaba?
a la tierra, o sea, era agricultor. ¿Y Abel qué era? Pastor. Mientras que Abel se sentaba a que la ovejita diera el fruto, ¿qué hacía Caín? Labraba la tierra, sembraba, trabajaba. Sigo y vuelvo y pregunto, ¿Caín era el malo? Vamos a cambiar conceptos. Entonces, ahora, ¿qué clase de tierra trabajaba Caín? Pero ¿cómo era la tierra? ¿Se acuerdan? Que cuando le dijo, saldrás ahora del Edén y la tierra será maldita, crecerán espinos y entonces no era tan fácil sembrar. No era tan fácil sembrar. O sea que el que trajo la mejor ofrenda no fue Abel, fue Caín. Eso, mamita, así fue. Pero ¿cuál fue el problema? La actitud de Caín. Porque mira que en ningún momento Dios le critica o le hace, le dice algo acerca de lo que trajo a él, sino que lo que le quiere decir él es que como estaba bajo la presencia de Dios, él conocía todo lo que tenía que hacer, pero salió de la presencia de Dios, Caín, en una decisión personal, se dejó llenar por este espíritu de envidia, sale de la presencia, sigue haciendo lo que tiene que hacer, pero ya no lo hace con la misma actitud. O sea que Dios nos quiere decir hoy que no importa tu ofrenda, sino con la actitud con que lo hagas. Y muchas veces no importa la calidad o lo hermoso o lo con que lo hagas, sino la actitud. Y a veces queremos hacer cosas buenas, pero con la actitud incorrecta. Pero si nosotros estamos bajo la presencia de Dios, nuestra actitud va a ser dirigida, va a ser mejor, va a ser diferente. Créanme que si nos salimos de la presencia de Dios, tú y yo somos muy malos. La mentalidad del ser humano es, wow, no te imaginas hasta dónde puedas llegar. Pero lo que te controla de no salirte de esa presencia, de no hacer quien debe ser, es la presencia de Dios. Dentro de ti hay dos cosas, una oveja o cordero y un lobo. De lo que más alimentes, eso vas a terminar hablando, haciendo y obrando. Si tú alimentas el lobo que hay dentro de ti, vas a terminar destrozando y comiendo y haciendo de todo. Pero si alimentas el cordero, la mansedumbre que hay dentro de ti, la humildad dentro de ti, eso mismo va a salir de ti. Pero entonces el enemigo sabía que poniéndole el espíritu de envidia a Caín, Caín iba a salirse de la presencia, le mostró todos los puntos malos que tenía Caín, empezó a lanzarle los dardos de fuego y cayó en lo que terminó, que fue lo peor que pudo haber. Mató a Abel. Y tú puedes decir, yo no sería capaz de matar a alguien. Déjame decirte que tú y yo sí hemos matado personas. Tú vas a decir, no, yo no. Carlito ya tiene como 15 muertos. Carlito dice, y va al 16 y sigue enseñando. Y será el 16 y sigue jugando. Pero ¿por qué te digo muertos? Usted no le ha dado tanta rabia con alguien que usted le dice, ojalá se. Y que, y que además, y que usted ya lo acabó. Lo mató, lo destrozó en su mente. Tal vez físicamente no se arriesgue. Porque igual que yo era bueno para pelear detrás de los muros. Pero cuando se venía, no, tranquilo, todo bien. Ya, ¿para qué vamos a pelear, hermano? Pero no era, no, ya, fresco. No se han dado cuenta, esos perritos, yo no sé qué complejo tienen los perritos chiquitos. Esos chihuahuas, esos perritos, y cuando se ve de frente, el perrito queda. Le cierran la puerta y porque así somos. Pero no, Dios sabía que Caín era, ¿saben por qué era tan importante Caín? Porque Caín era el que podía recuperar la comunión que ¿quién la había perdido? Su papá.
Caín era el que iba a recuperar la comunión y el enemigo lo sabía. ¿Cree que no sabe el propósito que tiene con Freddy? Él lo sabe. Y entonces empieza para que no lo veas. Con la flaca. ¿Cuántos propósitos hay aquí que el enemigo conoce? Pero no va a permitir que se te haga tan fácil, porque si tú conoces a Dios y te dejas ver la gloria de Dios, no hay quien te regrese. Ustedes ven a Miguelito ahí chiquito, muñequito de torta, pero ese es peligroso. Hace de todo. Y tú puedes decir, pero no, Miguelito, no. Miren, en las manos de Dios usted no se imagina lo que un hombre puede hacer. Ahí no tenemos que darnos cuenta de que hay cosas que lo que no pudo hacer el papá, Dios ya destinó para que lo haga el hijo. Y entonces el otro sabe, el otro conoce que como el papá o la mamá no pudo, ese propósito se pasó. ¿A quién crees que va a molestar ahora? ¿Al hijo? Para que no pueda llegarlo. Porque si molesta al hijo, el hijo del hijo tampoco puede. Y el hijo del hijo tampoco puede. Y cuando nos damos cuenta, el hijo, el último, llega y dice, oiga, igual que mi abuelo, igual que mi bisabuela, no hicimos nada. Y viene una frustración que es tan duro, mis amados, que se ha confirmado que si pasan 2 generaciones frustradas, uno de la tercera generación se suicida. Vaya e investigue los suicidios de la gente que usted conozca y se va a dar cuenta que esa frustración no es de ahora, es de la mamá o del papá, del abuelo, del bisabuelo, y venía, y eso es lo que busca el enemigo, que uno de su generación se suicide, porque el suicidio es la puerta abierta para un nuevo espíritu, y ese espíritu queda en esa generación. Hoy te estoy hablando un poquito más, pero para que entendamos que no lo que vemos malo es tan malo, es malo, es porque me salí. Pero mientras que yo estoy aquí, ya no voy a hacer, porque lo importante no es que soy. Mira, las cosas que Abraham no logró, Isaac las conquistó. Las cosas que Isaac, ay, mira Isaac, y las cosas que Isaac no logró, las logró Jacob, y Jacob las conquistó. Por eso, el enemigo de este siglo intenta destruirte todo el tiempo y viene a hacer y a obrar. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios toma a las personas que se deciden para restaurar esa comunión con Dios. ¿Cuántos de aquí fueron los primeros que iniciaron con Cristo de su familia? ¿Por qué los habrá llamado a ustedes? Porque ustedes son la generación que va a restaurar la comunión con Dios en su familia. Por eso los llamó. Por eso Dios llama a un José, por eso llama a uno de toda una familia, para que ese uno sea lo mismo propósito que Dios tenía con restaurar esa comunión con Dios. ¿Cuántos Caínes hay aquí esta noche que Dios puede utilizar para restaurar esa comunión con Dios? Restaurar. El flaco no puede estar repitiendo los errores de él, porque entonces el minimín va a ser lo mismo. ¿Para qué? Mira que si una herencia, si lo que el papá no hizo, lo pasa al hijo, yo te hago una pregunta. Cuando Adán fue echado con Eva, fue echado del Edén, ¿estaban Caín y Abel? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? No. ¿Y Caín a qué se dedicaba? A labrar la tierra. Vamos, vamos, vamos. Ajá, sí. Por eso no. Caín y Abel los hicieron en el Edén o fuera del Edén. Perfecto. ¿Y a quién le habló Dios cuando salieron del Edén? ¿A Caín o a Abel? Pero si no estaba. Adán. A Adán. ¿Y qué le dijo a Adán? ¿Se acuerdan? Con el sudor de tu frente ahora trabajarás. ¿Y quién terminó trabajando con el sudor de tu frente? Lo que tú
heredes va a ser tan bueno o tan malo si no estás en la presencia. Porque al que le dijo que iba a labrar la tierra era Adán y terminó haciéndolo Caín. Por eso tú tienes que hoy tu vida decir, hasta aquí llega esta situación. Cortarla, llevarla y poder decir, hasta aquí yo no voy a repetir la historia de mi papá. Yo voy a tomar lo bueno y desechar lo malo. Y hasta aquí llega esto. ¿Por qué? Porque no es culpa de que Abel hizo y dijo, hoy voy a maldecirlos. No, es algo que los papás inconscientemente tal vez heredan. Pero como yo ya soy consciente porque estoy en la presencia de Dios, es mi decisión ahora el de decir, hasta aquí llega. Mis hijos no van a pasar por esto. Y cuando hablo de esto, no es que a tus hijos les des todo lo que tú no tuviste, porque es otro error gravísimo. Hay padres que no tuvieron económicamente muchas cosas, entonces les dan de todo a sus hijos. Y después que no están, sus hijos son los que sufren, porque no saben cómo enfrentar la vida. Es bueno darles, pero que enséñales, enséñales. Pero ¿qué es lo que necesitas ahorita? Entender que tu bendición tiene que ser pasada y que la maldición que tuviste por una generación se corta en ti y no le pasa a él o a ella. Cuando, cuando Dios nos habla y nos dice todo lo que pasó con Abel, bueno, ya sabemos lo de la ofrenda y entra. Dios tenía un propósito con Caín, que por él fuera sustituida la comunión, y por Caín, por estar fuera de la presencia, lo que vino fue a traer, fue muerte. Pero miremos lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 3 al 6. Y aconteció. ¿Vamos ahí? En Génesis, ¿no? Muy bien, y aconteció que andando, sigue, mamita. Y Abel trajo también. ¿Qué le trajo a Abel? ¿Y cómo lo vio Dios? ¿Cómo vio Dios a sus gorditos? Con agrado, sigamos. Ténganlo en cuenta, para que no critique a los gorditos. ¿Con quién se ensañó Caín? ¿Y qué tenía que ver Abel? Nada. Cuando tú estás por fuera de la presencia de Dios, te vas a agarrar con el que no es. Ningún momento. Igual tampoco se ve que dice, y Abel miró a Caín diciéndole, ahí tiene, mijo. Nada. Abel no aparece para nada, no le dice nada y termina muerto. Cuando tú estás fuera de la presencia de Dios, terminas culpando al que no es. Agarrándote con familias y agarrándote con personas que no tienen nada que ver con la situación. Porque eso es lo que busca el enemigo, división. Porque una casa dividida no prosperará. 6. Entonces, el 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te haces así? Sigue, por favor. Muy bien. Entonces, ¿con quién habló Dios? Con Caín. Vuelve y aparece. Ni siquiera habla con Abel, hablas con Caín.
Imagínate la comunión que tenía con Caín, que es hablas con él y le empieza a hablar a él y habla con él, tiene comunión con Caín. Y tan maravilloso es que no habló más con Adán. Adán no vuelve a aparecer que habló, hablas con Caín porque era su prospecto, porque era el que tenía propósito, porque con él lo tenía todo. Y él sabía que el otro estaba ahí. Y por eso es que ese mismo propósito que Dios ha visto en tu vida, el enemigo también lo ha visto en tu vida. Entonces, por eso el enemigo se encarga de atacar a quienes, a los que tienen propósito, a los que Dios ha llamado, los que Dios ha buscado. Tú estás en este país es porque Dios quiere que tú encuentres ese propósito maravilloso. Tú estás en casa para que puedas disfrutar de esa bendición de que Dios te dice hoy, hay un gran propósito contigo y el enemigo quiere sacarte y sacarte de esa presencia y ponerte fuera para que no se cumpla el propósito. Pero tan bello es nuestro Padre que a pesar de todo, Él sigue cuidando. Porque imagínate que Abel mata a Caín y después de que lo mata era para que Dios hiciera lo que fuera con él. Y de todas maneras lo cuida. Porque Caín más adelante reconoce y dice, hice mal. Y Dios no le dice otra cosa diferente, sino, ok, pondré una huella sobre ti, una marca sobre ti, a ti no te harán mal, a ti no te tocarán, y el que te tocara, pues caerá también mal, y no podrán matarte. Y viene el versículo 16. ¿Qué nos dice el versículo 16? O sea que ellos no habitaban en una tierra, habitaban en la presencia de Dios. Porque dice que Caín salió de la presencia y fue a habitar otra tierra. Donde Dios está, lo que a ti te bendice no es el país. Lo que a ti te bendice es quién está contigo en ese país. Porque muchos pueden buscar Europa, Asia, Estados Unidos, Norteamérica y pueden ir hasta el fondo donde quiera, hasta la China buscando prosperidad. Pero vas sin Dios, va a ser igual que quedarte en tu país. Necesitas a Dios para que conozcas lo que es un punto de la prosperidad. Porque muchos piensan que la prosperidad es tener dinero. No lo es todo. Por eso Dios tiene un mover maravilloso en medio de nuestras vidas. Recuerda que el Señor nos dijo hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Que al árbol que se le lanza piedras es el que lleva frutos. Por eso tu vida está siendo atacada, porque tienes un propósito hermoso. Si usted ha visto que ese hogar está como mucha dificultad, en mucha situación, es porque hay un propósito de Dios. Si tu empresa, si tus sueños, si tus metas, tu salud está siendo atacada, es porque Dios está ahí. Entonces hay que darle gracias a Dios por medio de todo. David y Goliat, conocemos esa historia de memoria, pero yo nunca vi qué soñaba David cuando era niño. ¿Qué quería llegar a ser? De pronto ni quería llegar a ser rey, tenía otros propósitos de tenerlo. ¿Y se acuerdan cuando David fue ungido? Y David después de que lo ungen y todo estaba ahí. ¿Qué pasa en el primera de Samuel 17? ¿Qué hace el otro para sacarte de la presencia de Dios? Eco. Primera de Samuel 17 del 9 al 16 más o menos. Pero vamos a empezar hasta el 11 más. Primera de Samuel 17. Sí, por favor, el 9. Sí, por favor. Tremendo. ¿Qué hacía Saúl y el pueblo? Antes de tener miedo, ¿qué hicieron? ¿Oían?
Dice oían, ¿cierto? Mira que todo empieza porque oían. Aquí dice, y oyendo Saúl y toda Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ojo con lo que escuchas. Por ahí te empiezan a sacar. Por ahí te empiezan a mover. ¿Sabes que Goliat, sabes por cuántos días empezó a gritar? ¿Por cuántos días hizo esto de estar amenazando? 40 días. ¿Y sabes cuántas veces lo hacía al día? Dos. En la mañana y al atardecer. Después de escuchar 80 veces lo mismo, corres el peligro de correr y caer en temor. ¿Qué estás escuchando? Que eso te va a sacar de la presencia. ¿Qué estás escuchando? Y muchas veces estamos prestando más atención a las cosas malas y negativas y a lo que nos están diciendo que las cosas hermosas que hay en el manual de vida. Le prestamos más atención porque eso es lo que estás escuchando todo el día. Eso es lo que escuchas. Y te hago una pregunta. Aquí, ¿quién es el más grande? No, sí. Rey es el más grande, ¿no? Pero bueno. Ah, no. Aquí también el grandote de Mao es el más grande, ¿cierto? Sí, no. Entonces, si llega uno grandote, un man así, cuajado, 8 por así como mi Néstor, pero más fuerte, así todo cañaña, y se para al frente y empieza al más chiquitico, así, volvamos con muñequito torta, y llega y le dice, alistate que te voy a dar en la mañana, en la noche, alistate que te voy a dar 40 días. Si él, si, ay, vamos a algo, si yo pudiera de verdad hacerlo, ¿me voy a gastar el tiempo de gastar 40 días amenazándolo? No, un día y esos 10 minutos y me le voy encima. Pero entonces, ¿qué nos quiere mostrar el Señor? ¿Para qué quería 40 días hacerlo? ¿Para qué? Porque a ti te matan y a mí me matan por aquí. La pandemia mató a muchas personas por aquí, no por aquí. Muchas cosas en tu vida empiezan a morir el día que tú escuchas. Nomás mírate en tu empleo, yo lo he vivido. Yo me acuerdo que fui un día, el primer día al warehouse, y yo veía ese warehouse, y me dijeron, el trabajo es duro, y yo, hágale. Y el tipo me dice, ¿usted sabe manejar Forlí? Colombiano que se respete siempre dice sí, así no sepa. Y se montó, y eso no tenía ni idea cómo se maneja el famoso Forlí, que son esos carritos que hacen. Y un hindú, le dicen indio, pero es, bueno, indio de la India. Y llega y me dice, me enseña cómo manejarlo. Y yo empecé a trabajar y yo cogía esas cajas y me empecé a volver muy bueno en eso. Y mi jefe decía, ah, esta sangre latina. Era un americano y siempre me decía lo mismo, esta sangre latina. Era lo único que yo me sentía que esa sangre latina era como decir, ah, este es mi trabajo número uno, qué bueno es David. Y yo todos los días llegaba con una sonrisa a ese trabajo. Hasta que me encontré con Iván. Si estás viendo, Iván, un saludo. Iván llega y me dice, ah, estoy aburrido este trabajo, David. Y empezó en todos los desayunos a hablarme mal del trabajo. Al 10º, creo que fue al 12 día, yo ya iba al trabajo así. Ese Forlí yo lo manejaba y hasta hacía así. No era el mismo. El sueldo era el mismo. El lugar era el mismo. Los trabajadores era el mismo. El que no era el mismo era yo. Porque le presté el oído al que no debía. Llegó un momento que cometí un error con el Forlí por estar enojado. Ya no manejé más Forlí. A los 8 días, gracias por haber venido. Por manejar Forlí me pagaban 5 horas más que al resto. ¿Sabes quién tomó el Forlí? Iván. El que te está y tú y caíste. Ese está detrás de lo tuyo. Y nosotros caemos. Entonces Goliat decía, y los voy a destruir, y los voy a acabar, y todo. Y ahí lo logró. Todo un pueblo que tenía a Dios
metido, dice que se metían debajo de las piedras para no ver a Goliat. Y tú te imaginas a Goliat 2 pisos, o sea, de aquí hasta, mejor dicho. No, Goliat era grande, pero tampoco, pues. 6 codos, estamos hablando un poquito más alto que este techo donde se ve la luz. Pero David era como mi muñequito de torta. O sea, sí, claro, a mi distancia es. Pero mis amados, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién le prestas tu oído? Vuelvo y repito, el último órgano que se muere en tu cuerpo es el oído. Ojo, ¿a quién estás escuchando? Y muchas veces prestamos atención al que no lo es. Claro, dime. Ujú. Totalmente, completamente. Hay cosas que el enemigo te va a decir y cosas terribles y te va a empezar a hablar para que tú caigas en eso. No te vas a sanar, tu hogar no va a cambiar y aún cosas más terribles. Un ejemplo, la que me contó Miguelito, tu suegra va a vivir contigo. Eso es algo que, eso puede pasar, eso asusta a cualquiera menos a Miguelito. Para Miguelito es una bendición. Para mí también lo sería, pero no, mejor que viva en su casa. Entonces, ahí está. Y viene esa. Si también me están viendo ahí. Pues te cuento que es puro cuento. Cuando él te quiere, no sabe. Él lo único que sabe es que el temor son esos darditos. Tú no puedes, tú no vas a hacer y te va a caer y mira y tus papeles se van a demorar y tú no vas a ser nadie en este país. Y cuando te des cuenta, él solo lanza para que uno caiga en el croquis que te digo. Y tú dices, ay, sí. Y te saliste víctima completa de las cosas. Pilas también con lo que vemos. Es algo clave. Primera de Samuel 17, veamos el 24. Y todos los varones de Israel, estamos en Primera de Samuel 17, 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de la presencia y tenían gran temor. ¿Dónde están tus ojos? ¿En las circunstancias? ¿Dónde están tus ojos en lo que estás viviendo ahorita? Hoy no vino mi Milton, está deprimido, perdió, no nos pidió, nos farició y entonces volvimos a ganar la unción. Íbamos perdiendo 1-0 y terminamos ganando. Pero bueno, ahí está. ¿Qué vemos? No, donde tengas tus ojos, ahí vas a perder muchas cosas. Pon los ojos en el Señor, las circunstancias no son tan favorables. ¿Qué vieron y qué escucharon? Justicia, pero ¿viste cómo los trató primero? Ahí está pintado Colombia, siempre cometiendo lo mismo y faltó 5 centavos para el peso y es que debieron atacar y es que debieron hacer, ya no hay tiempo, ya no se puede. Gracias a Dios esa narración no estaba en el estadio. Porque hubiera pensado o sentido desanimados completamente. Ahora sí entiendes qué es lo que hace el enemigo hablándote, diciéndote, te quedan 2 minutos, papi, ya no pudiste. Ya no vas a poder. Ya no va a cambiar esa persona, ya tu situación no va a cambiar, ya te va a quedar igual. Y el tiempo iba pasando y me sorprende que cuando la toca el pibe del derrama, ya se había concluido el tiempo. Y a veces pensamos igual que pensaron las hermanas de Lázaro cuando dijeron, ¿a qué viene, Señor, si ya llevo cuatro días? Ya está podrido, ¿para qué vienes? Y muchas veces pasa eso. En el último instante, Dios puede obrar. Ojo con lo que ves y ojo con lo que escuchas.
¿Qué estás viendo tú? ¿Las promesas de Dios o las circunstancias? Y si tú estás viendo las circunstancias, déjame decirte que va a llegar un momento en que todo se te va a caer. Es entender que cuando tú pones las miradas en las promesas de Dios, tu vida es completamente diferente. Tu actitud es completamente diferente y tu entorno es completamente diferente. Hay otro video de 1815 que me gustaría que lo vieran. Y vamos a ver un hombre que no puso sus ojos en las circunstancias, sino fue un hombre que puso los ojos directamente en las promesas de Dios. Veamos ahora a este hombre. Creo que ya lo han visto, pero entonces veamos lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Ese es, mi amor, tranquila, sino que inicia así, mi amor. Érase una vez en el alto del camino. Yo soy Tony Meléndez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban, iba a ser... Dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Y yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos dieron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo hallé a alguien. Mi honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. Fuimos a El Salvador, donde nació mi papá, y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos un niño. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como se afina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti. Dios siempre está en mi vida. Y en ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro.
Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes pueden hacer mucho, mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando la mano de usted decir sí. You are my God, and the rock on which I stand. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo, Tony Meléndez. ¿Dónde estás colocando tu mirada? ¿Dónde colocas todo? Y lo mismo podemos ver que David derrotó a Goliat con palabras y colocó a Goliat donde tenía que colocarlo. Le enseñó que era él para David y no era nada. Ubica tus problemas donde tienen que estar, ni más grandes ni más pequeños. Ubícalos y dile a tus problemas quién es tu Dios. Y ahí vas a darte cuenta que todo empieza a cambiar. David estaba seguro y confiado de lo que Dios podía hacer por él. Y por eso cuando le intentan colocar una armadura que no era de él, no pudo. Porque su protección, su cuidado era de Dios, no de los hombres. Y por eso nosotros necesitamos cada día entender que nosotros somos unos derrocadores o asesinos de gigantes. Quitamos los gigantes de nuestras vidas. Los matamos, los quitamos de ahí. Mis amados, porque mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. Escogiera estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Salmo 84, 10. ¿Qué escuchas? ¿Qué estás viendo? Y de ahí vendrá tu victoria o tu derrota. Solo Dios conoce cuáles son los puntos que tú tienes. Y como Él los conoce y el enemigo lo conoce, yo te invito a que no salgas de su presencia. Y que siempre que escuches algo de los hombres, pásalo por el filtro de Dios. Y así podrás saber si realmente las cosas son como son. Y puedes de verdad entender todo como Dios quiere hablarte. Mis amados, no nos salgamos de la presencia, porque somos presas fáciles y podemos caer y morir espiritualmente y terminar como Caín, un hombre que tenía todo el propósito, todo para lograrlo y por un momento de descuido lo perdió todo. Adán lo tenía todo y por un momento de descuido lo perdió todo. Lo tenemos a Dios y tenemos al Señor con nosotros. No nos salgamos de su presencia y de su cobertura, porque Dios te ha llamado a que seas feliz, no solo de facial, de sonrisas faciales, sino de verdad, de corazón. Yo les invito a que le oremos al Señor y que miremos si realmente estoy escuchando lo que debo escuchar, si mis ojos están puestos y si de pronto hoy entendimos que Caín no era tan malo. Caín no quiso hacer lo que hizo, pero se salió de la presencia. Y si tú y yo nos salimos de la presencia, podemos hacer eso y mucho más que hizo Caín. Señor, yo te pido por favor que muchos de los que estamos aquí, hace 8 días dijimos, Señor, dame mi Samuel. Y el Señor te dice, Ana, fuera de la presencia, oraba como no era. Samuel llegó cuando estuvo delante de la presencia de Jehová. Igual hoy el Señor te dice, hay puntos en ti que los conozco. Hay puntos en ti que no has cambiado.
Hay puntos en ti que hay que cambiarlos. Hay puntos en ti que no están bien. Y nosotros mismos debemos reconocerlo. Somos expertos en mirar los puntos débiles y malos de los demás. Pero el Señor te invita hoy. Ese cadescán no es de tu vecino, no es de tu hermano en la fe. Ese cadescán es tuyo, para que tú veas tus propios faltantes. Y que si necesitas pedir perdón, puedas hacerlo. Que si necesitas decirle al Señor, vuelvo a tu presencia este día, porque me conozco como soy fuera de ella. Porque igual que Caín, yo sé que tú tenías y tienes un propósito con mi vida. Y entiendo hoy que todo lo que ha querido el enemigo es apartarme de ese propósito. Desde mi infancia. Te ha querido colocar en situaciones para apartarte de la presencia de Dios. Y igual que Dios buscó todo el tiempo a hablar con Caín y le preguntaba, ¿por qué tienes ese semblante? ¿Por qué hablas de esa forma? ¿Por qué ha decaído tu ánimo? ¿Por qué te pones así? Y son las palabras que un padre como papá Dios está diciendo hoy a tus hijos. Hijo, hija, yo estoy viendo lo que haces, lo que dices. Tal vez tú puedas engañar a todo el mundo, tal vez tú puedas inclusive hasta mentirte a ti mismo o a ti misma, pero yo te estoy viendo. Yo he visto lo que hiciste y lo que estás haciendo y que ruego que no hagas. Y no lo haces porque seas malo, no lo haces porque seas mala. Recuerda que tu naturaleza es pecaminosa y que si no controlas tu naturaleza vas a terminar pecando y cayendo y cayendo. Y la vida que Dios tiene para ti no vas a poder disfrutarla, no por Dios. No lo culpes a Él como Caín se desquitó con Abel. No culpes a Dios, no culpes a las personas. El por qué estás así. Como un día yo culpé a ese hombre que me hizo perder el trabajo. Pero lo culpé porque al que debí culparme fue a mí. Porque fui yo el que hice el error. Fui yo el que caí. Y a veces somos expertos en culpar a los demás para no caer en cuenta de lo que yo debo cambiar. Y que no te pase como muchos hombres y mujeres de Dios que por no escuchar a tiempo perdieron todo. Hoy el Señor te dice: tengo un gran propósito contigo, y por eso el enemigo te ha atacado tanto durante tu infancia. Te ha robado los mejores momentos de tu infancia. Te ha robado los mejores momentos con la gente que amas. El enemigo se ha encargado de tocarte hasta financieramente. Ha tocado tu salud, ha buscado la forma de destruirte, porque yo tengo un propósito contigo. Porque tú estás aquí, has nacido porque Dios así lo ha querido. Y que hoy el Señor llene nuestros corazones. Y ora por tu Caín, por ese familiar que nadie da un peso por él o por ella, por esa situación que nadie da un peso por él o por ella. ¿Por qué? Porque se piensa que no se puede cambiar, porque se piensa que nada va a pasar, porque se piensa que hasta ahí llegó esta situación. Y el Señor te dice hoy: yo levantaré, yo haré.
Porque así como cuidé a Caín, voy a cuidarte a ti. Y así como Caín tuvo una oportunidad, yo envié a mi hijo por tu vida. Y ahora tú tienes más oportunidad. Y el Santo Espíritu está contigo. Y el sello que está en ti no es el sello que estuvo en Caín. El sello que está en ti es el sello que te puse como hijo o hija de Dios y coheredero de toda herencia. Y que hoy el Señor entre en nuestros corazones. Y nos ayude. Yo te pido, Señor, que si algo vamos a escuchar de día y de noche, sea a ti, Señor. ¿Quién te hizo cambiar de parecer? Has perdido amistades por prestar tu oído. Has perdido oportunidades por prestar tu oído. No es culpa del que habla, es culpa del que recibe. No es culpa del que actúa, sino del que reacciona. ¿Y qué estás viendo? ¿Tus ojos están en mí, dice el Señor, o están en las circunstancias? ¿Dónde están tus ojos? Yo te pido, Señor, que sea tu momento, tu presencia. Que ahora seas tú hablándole a tu pueblo. Que tomes esta palabra y la transformes para vida, Señor, en ellos. Y que seas tú hablando en este momento a cada familiar, a cada uno de los que hoy representan aquí, Señor, porque están representando su familia, porque están representando su entorno, porque allá afuera hay gente que está peleando con Goliat, que les están hablando y les dicen que todo va a quedar ahí. Yo te pido, Señor, que en este mismo instante visites el hospital, Señor. Visita, Señor. Visita a la familia. Visita, Señor, y visítanos aquí ahora. Y hazme caer en cuenta y volver a tu presencia. Y poder tomar la decisión hoy, en esta noche. Ya no sigo igual. Yo me transformo en tu presencia. Yo busco tu presencia. Yo empiezo a buscarte a ti, Señor. Y sal de este día sin nada en tu corazón. Nada que te ensucie, nada que te estorbe. Nada que te pueda llevar a actuar y cometer errores como Caín. Dios tiene un propósito con tu vida, no lo olvides. No te dejes guiar por quien no es. No te dejes guiar. Vuelve a la presencia de Dios. Vuelve a su casa. Vuelve a Él. Vuelve a Él. Siempre que estés aquí con nosotros, Señor. Y yo sé, Señor, que ese Caín se convertirá para tu gloria, Señor. Yo sé que este Caín, Padre bendito, no perderá ni se perderá como el primero. Este hijito, esta hijita, Señor, se convertirá en quien debe convertirse, Señor. Veremos tu gloria y tu poder. Nuestros hogares ahora son transformados para tu gloria. Nuestros hogares son transformados para ti, Señor. En este momento no habrá muerte, papá. Por lo contrario, Señor, habrá un propósito maravilloso, Señor. Habrá vida, papito Dios. Nos levantamos este día. Nos levantamos este día, Señor. Enfrentamos a Goliat con la onda de nuestra fe, derrotándolo por la palabra de Dios, buscándolo, diciendo en el nombre de Jehová de los ejércitos: Dios te entregará en mi mano.
Hoy Dios te entregará en mi mano. Háblale a tu gigante, háblale a tu Goliat esta noche. Y recuerda, Dios ha permitido y Dios ha estado en medio de ti. Dios obra en medio de tu vida. Dios está contigo. No permitas que el enemigo rompa tu comunión con Dios, porque después romperá la comunión con tu familia. Y tú eres el hijo y la hija de la voluntad del Señor. Tú no viniste por un accidente. Tú no solo naciste por la relación de tus padres. Tú vienes por la voluntad de Dios. Dios te está llamando, Dios te está buscando. Y te dice, yo tengo un propósito contigo. No te dejes engañar por lo que escuchas y ves. No te salgas de mi cobertura para que no caigas, para que no cometas errores. Permíteme formar y quitar de ti esos puntos por los cuales tantos dardos te llegan. No temas, no dudes, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre estaré contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra. Siempre contarás conmigo, dice Dios. Que hoy el Señor toque nuestros corazones, que hoy el Señor toque nuestras vidas. Y yo te invito que hoy recibas esa bendición y que la lleves a casa. Que hoy cuando pongas un pie en tu casa puedas decirle, Señor, tu presencia está en este lugar. Tu presencia estará en mi casa. A partir de este día tus ojos estarán puestos en mi casa, en mi familia, en mi entorno. Y que sea la presencia de Dios en este momento. Y yo te invito a que recibas ahora la bendición de Dios. La bendición que imparte el Señor en este momento sobre tu vida y sobre tu entorno. Que la bendición de Dios en amor descienda sobre cada uno de nosotros. Que la bendición del Hijo en gracia y la bendición del amado Espíritu de Dios como hacedor y comunión de su palabra desciendan ahora sobre nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque sé que tú estarás, has estado y siempre contaremos contigo en todo momento. Que la palabra, la gracia y el amor de Dios les acompañe. Y Señor, gracias. Gracias, Señor, por este momento en que tú nos hablas. Porque a partir de ahora quitamos nuestra mirada de las circunstancias y la ponemos en las promesas. Cerramos nuestro oído y lo ponemos a ti, Señor. Y a partir de ahora, Señor, entiendo que hasta Caín lo pudiste haber utilizado si estuviera y se hubiera mantenido en tu presencia. Yo voy a estar en tu presencia para ver tu gloria y tu poder. Mi hogar está en tu presencia, mi economía estará en tu presencia, mi salud estará en tu presencia, mi familia estará en tu presencia. PA Church está en tu presencia, Señor, y nos mantendremos en tu presencia y nada nos sacará de ella. Tomamos la decisión esta noche, Señor, de caminar contigo, andar contigo de día y de noche. Saldremos y serán benditas nuestra entrada y nuestra salida, Señor, y a partir de este día veremos tu gloria y tu poder. Señor, le invito a que nos coloquemos en pie. Y que la bendición de Dios nos acompañe toda esta semana. Y que sea una semana de bendición. Que sea una semana de regocijo. Que sea una semana donde el Señor les dé un fin de mes hermoso y maravilloso. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes y sobre sus familias. Y gracias, Señor, por todo lo que vamos a vivir mañana aquí mismo, las parejas. Y gracias, Señor, porque ya viene nuestro gran aniversario, este 2 de octubre en el parque. Señor, recibimos tu bendición y declaramos bendición sobre nuestras vidas. Y todos aquellos que nos vamos con los ojos puestos en el Señor y los oídos atentos a su voz,
Le decimos amén y amén. Dale un abracito al de la derecha, al de la izquierda. Y dile, pronto verás la gloria de Dios. Y todos mis amados, los que están allá en casita, Dios me les bendiga. Que tengan un hermoso y bendecido día. Y recuerden, Dios les ama. Y mantengámonos en su presencia, porque ahí veremos nuestra victoria. Y andaremos de victoria en victoria. Les amamos. Amanecí con ganas de ignorar el mal que por ahí se me quiera pegar. Me aburrí de tanto malgastar la vida sin vivir. No hay tiempo para llorar. Voy a borrar los comentarios malos que hay en mi perfil. Voy a bloquearlos o dejarlos de seguir. Voy a empezar por ahí y recordar que este es el día que hizo Dios. Pa' que yo me lo goce, me lo dio. Pa' que viva feliz. Pa' que viva feliz. No me cuenten nada de chisme, cuéntame un chiste mejor para reírme. Estoy tan enfocado en mi llamado que no tengo tiempo ni para oírme. Saqué de mi vida todo lo que drena y le puse playa, sol y arena. En el agua voy a ahogar las penas, que se lo traigo una ballena. No me tiren por Instagram ni por Telegram, mejor regálenme por MoneyGram. Para los malos nunca tuve RAM, esos mensajes van para el spam. Voy a borrar los comentarios malos que hay en mi perfil. Voy a bloquearlos o dejarlos de seguir. Voy a empezar por ahí y recordar que este es el día que hizo Dios. Pa' que yo me lo goce, me lo dio. Pa' que viva feliz. Pa' que viva feliz.